Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Sí amigos, aquí estamos como de costumbre en nuestro horario especial de domingo de 12 a 1 de la tarde. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos también en la web a través de carivisión.online. Amigos, y estamos en todas las redes sociales para que ustedes accedan y nos contacten de manera rápida y en cualquier lugar que se encuentren. Estamos en nuestro canal de YouTube. Vaya a YouTube, active la campanita y suscríbase al canal Consulta Participativa. De esta manera recibirá todo el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. Que estamos amigos también en Instagram como Ricardo Perman, todo juntito, y también como Consulta Par. Amigos, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com, Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa y también en Instagram como @consultapar. Amigos, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto 809-769-4500. Escríbanos, contáctenos, hagan sus sugerencias en lo relativo a contenido e invitados y sus preguntas que serán complacidos con toda seguridad. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y ayer 18 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Ética Médica. La creación de esta efeméride fue iniciativa de la Asociación Médica Mundial durante la Asamblea General número 54 de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Helsinki en el año 2003. Se cogió esta fecha porque la creación de este organismo tuvo lugar el día 18 de septiembre de 1947, fundado con la finalidad de abordar temas vinculados con la ética médica. Esta organización estableció una serie de normas éticas que han sido incluidas en las regulaciones y legislaciones de todo el mundo. Con la celebración del Día Mundial de la Ética Médica, se pretende divulgar a la población mundial la relevancia de la ética médica, basado en el trato respetuoso a los pacientes, la calidad de la atención y la confidencialidad por parte del personal médico. ¿Pero qué es la ética médica? Amigos, la ética médica es una rama de la ética que consiste en un sistema de principios éticos y morales que rigen la práctica de la medicina clínica y la investigación científica, a fin de normar la actividad médica, procurando una correcta actuación de los profesionales de la salud en relación a los pacientes que tratan. Los antecedentes de la ética médica se reportan desde Grecia, antigua Grecia, con Hipócrates, considerado el fundador de la medicina. Este fue un médico que basó su práctica en la observación y el estudio del cuerpo humano mediante una serie de principios conocidos como ética hipocrática, los cuales consideraban que la salud constituye el ajustamiento físico, psíquico y moral al orden corporal. No llevar otro propósito que no sea el bien y la salud de los enfermos. Ya en el siglo XX se comenzaba a considerar a los pacientes como sujetos morales con derecho y no como objeto de investigación. Y posteriormente, a principios de los años 60, se hizo un replanteamiento acerca de la ética médica, la cual no debiera basarse únicamente en reglas de conducta, dando paso al seguimiento también de la bioética.
La bioética es una rama de la ética orientada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto de la vida humana como del resto de los seres vivos. En ese sentido más amplio, la bioética, a diferencia de la ética médica, no se limita al ambiente médico, abarcando aspectos relacionados con el medio ambiente y el trato adecuado a los animales. En la actualidad, la medicina se basa en un código deontológico o reglamento ético o código internacional de ética médica que rige a todos los profesionales de la medicina. Los médicos tienen el deber fundamental de servir a la humanidad mediante la atención a pacientes sin discriminación por raza, sexo, edad, religión, género, nacionalidad u origen, clase social, afiliación política, condición económica, situación legal o estado de salud. Por otra parte, el ejercicio profesional, los médicos deberán garantizar la privacidad de los datos e información suministrada por el paciente en la elaboración de la historia médica. En la relación médico-paciente deberá prevalecer una comunicación fluida cuyo fin último es coadyuvar al restablecimiento de la salud del paciente, el cual dará su consentimiento en las actuaciones médicas que le conciernen. Sí, amigos, importantísima efeméride de esto de la ética médica. Amigos, hoy tenemos una larga entrevista, interesantísima entrevista, por lo que cortamos aquí nuestros comentarios y les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central. Interesantísima participación del doctor Carlos Félix Cuello, médico epidemiólogo salubrista. Volvemos en breve. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos el honor de tener en consulta participativa la presencia de un médico que está dedicado hace tiempo a dos aspectos fundamentales de la salud en la República Dominicana. Me refiero al doctor Carlos Félix Cuello, médico epidemiólogo salubrista, jefe del programa de control de infección del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Bien, bien, es un orgullo estar con su programa, así que tratamos de ver qué podemos aportar en estos momentos. Doctor, vamos a, lo primero es, saliendo de un poquito de temas que hay muchas preguntas acumuladas a saber de su presencia en consulta participativa. Este programa de control de infección del Hospital Infantil nos llamó y nos llama poderosamente la atención, porque todos sabemos que lo que se maneja allí, el paciente 90.9%, 99% es infantil. Entonces, este programa, háblame un poco de este programa de control de infección del hospital, doctor. Sí, ustedes saben que el control, la construcción de un programa de control de infección en cualquier tipo de centro a nivel de cualquier país es un elemento de carácter determinante para usted medir el nivel de calidad de los servicios de salud de ese centro. Y los programas deben estar constituidos en instituciones sanitarias que tengan a partir de 50 camas de servicio, de uso, de disponibilidad para la población.
Constituir un programa de control e inspección implica que usted tiene que tener una estructura basada en personal que tengan especialidad y formación en el control de las infecciones. Y eso depende del desarrollo, de la visión, de la naturaleza del sistema de salud y de la importancia que los diferentes ministerios de salud de cada país le den a este tipo de servicios sanitarios. Porque en los países donde hay un control estricto y donde hay un desarrollo de la salud y hay conciencia de la calidad de los servicios que se brindan, las infecciones deben estar alrededor entre un 5%, un 7% y por debajo de eso. En los países desarrollados, las infecciones están entre un 3, entre un 5, un 7, un 6 por ahí. Estados Unidos, Europa, Cuba es un elemento importante en esos programas porque fue los primeros que constituyó programas en la década de los 70 de ese tipo de importancia y depende del desarrollo de la sociedad. Porque todo el mundo sabe que cuando usted va a un centro de salud a ingresar, se va con un tipo de patología y lo menos que usted quiere saber es que cuando usted entra a un centro de salud, lejos de que el centro de salud, en vez de patología durar 6 días, 4 días o 15 días, dure 2 meses, 3 meses, 6 meses, 7 meses, y en el peor de los casos termine falleciendo por un problema de una contaminación, que es lo que se dice, la infección dentro del hospital. Históricamente a los hospitales se le han llamado nosocomio, pero en el desarrollo del conocimiento de la ciencia y de la medicina ya no se le dice nosocomio, sino infecciones asociadas a la atención en la salud, que son las IAS en abreviatura. Y eso se le da un valor. ¿Quiénes constituyen? Hay un esquema tradicional a nivel de constituir los programas, que son los comités de control de infección. Los comités de control de infección, la visión que se tiene es que se pone una enfermera o se pone a un médico a buscar datas, o sea, a hacer vigilancia. La vigilancia se hace de 2 formas, o de manera activa, que es lo que usted busca todos los días en los diferentes servicios, principalmente en los servicios críticos, que es lo que son unidades de cuidado intensivo, en el área de cirugía, en el área de oncología, en el área de trasplante, en el área de quemado. Dependiendo de los servicios, usted hace una búsqueda activa todos los días, a ver si se genera o no una infección vinculada a la atención de salud de ese paciente en el centro de salud. Y hay una que es pasiva, que es aquella vigilancia que se hace no diario y no ni siquiera en todos los servicios, sino en algunos servicios y de manera aleatoria, o sea, se hace semanal, se hace cada 3 días. Nosotros tenemos una visión totalmente diferente. Nosotros como médicos en el 2005 estábamos en la maternidad de Boca Chica, en el Roberry Cabral. El doctor Clemente Terrero vio la importancia de desarrollar el programa en el Roberry Cabral. En ese momento él era su director y me sugirió, a mí me llamó a ver si tenía interés de formar el programa en el Roberry. Eso fue en el 2005, hace ya 16 años. Y yo dije, no hay problema, vamos a desarrollarlo. Pues en el 2005 entonces desarrollamos el programa, pero con una visión diferente, porque en el país todavía no se tenía, ni se entiende todavía muy bien la importancia de desarrollar un programa de control de infección y en el país, y más en un hospital como un hospital pediátrico de niños, que es la piedra mimada de cualquier tipo de sociedad. Pues eso nosotros decidimos entonces desarrollarlo y lo impulsamos. Y nos dedicamos entonces a formar personal que tenga capacidad para trabajar en esa área. Parte de la meta nuestra fue, porque es un hospital demasiado grande, es un hospital que tiene alrededor de unas 300 camas, o sea, se construyó con 600 camas, pero hasta ahora tiene alrededor de unas 300 camas. Tiene un ingreso mensual de casi 1000 niños ingresados en el Roberry, o sea que tiene una demanda demasiado grande. Y nosotros nos trazamos la tarea de constituir el programa, pero contrario al esquema mundial y tradicional, que es buscar una enfermera, tengas o no elementos de formación en la parte infecciosa o de epidemiología y un médico. Decidimos formar un equipo compuesto en este caso por 3 licenciadas en enfermería, que además de que son licenciadas en enfermería, tienen diplomado en control de infección. Decidimos también entrar una secretaria, un médico, en el caso mío, que además de médico tengo una formación de maestría en materia de epidemiología y de salud pública,
Y entonces así constituimos, decidimos desarrollar el programa. Y esa es la etapa actual que estamos en. Si bien es cierto esto que usted señala del asunto de que esos son controles vitales, nuestra costumbre en la República Dominicana con respecto a los pacientitos, en este caso del Hospital Robert Reich. Mire, es cierto, y yo lo he comprobado porque tuve la oportunidad de pertenecer a un equipo que estaba trabajando en relación con lo que sería el tamizaje neonatal. Y el control, ese programa que usted dirige, yo fui y vi con mis propios ojos en el Robert Reich el seguimiento que a veces pareciera que es como una fijación de que ten cuidado, no, está muy bien, pero doctor, yo quiero que usted me diga, en el aspecto del control de quienes acceden a áreas delicadas, a áreas restringidas del hospital para visitar los bebés, recordemos que la gran mayoría de dolientes, esos pacientitos, son de escasos recursos. ¿Cómo hacemos para depurar y cuál es el filtro para evitar que estas bacterias, virus e infecciones que puedan acceder al hospital no sean llevadas desde fuera? Sí, eso es una gran batalla que nosotros tenemos con relación al personal que circula dentro del hospital. Ustedes saben que el Hospital Robert Reich Cabral es una institución que accede a ella principalmente alrededor de un 90% de personas de escasos recursos económicos. Lamentablemente, en nuestro país, esa escasez de recursos económicos está ligado a escaso nivel de educación. Lamentablemente, por un problema de posibilidades de acceder a nivel de conocimiento. Eso se traduce a nivel de hospital también, en el caso nuestro, independientemente que tenemos la estructura, a un problema de áreas rojas de peligro que puede contribuir a que en un área hospitalaria que tiene una flora microbiana determinada, la persona que ingresa en ese hospital vienen también con otro tipo de flora, interactúan y son pacientitos que tienen un nivel de inmunidad un poco comprometida por su nivel de enfermedad. Además de que son niños, es el único hospital infantil de República Dominicana que tiene la mayoría de los servicios especializados en materia de quirúrgica, de oncológico, hematológico, nefrológico, neurológico, quirúrgico, de quemado, medicina interna, UCI. O sea, es el hospital que tiene todas las condiciones para que se puedan generar infecciones dentro del hospital. Y eso va acompañado a una política que contribuya de manera estricta a tratar de evitar de que la mayoría de gente que circulan internamente puedan tener contacto a nivel de sala, porque usted sabe que hay un elemento clave para producirse una infección, que son los cruces entre circulaciones internas, que son caldo de cultivo para eso. Ahora bien, ¿qué nosotros hemos tratado de hacer para disminuir un poco eso? Nivel de circulación, nivel de conocimiento, actitud de la gente, porque eso implica una conducta de la base de la mano de manera muy frecuente, prevenir las entradas a determinadas áreas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, usted sabe que el primer vehículo de control de infección es manejar el agua a nivel de hospital. Y nosotros tenemos en el Robert Reich Cabral agua 24/7. Y nosotros hemos adoptado una política en el hospital a partir de un brote que se tuvo en el 2010 de un microorganismo que generó mortalidad grave en el Robert Reich y que no se encontró la fuente. Nosotros buscamos una asesoría externa y logramos identificar dónde estaba esa fuente de infección, y esa fuente estaba en el agua. ¿Qué pasa? El agua de hospitales no se debe manejar igual que el agua potable de la calle. Porque el hospital... Explíqueme eso. O sea, el agua de hospitales no se debe manejar desde el punto de vista del control de calidad, igual que el agua potable que usted toma, que se maneja en la casa para tomar. ¿Por qué? Porque los hospitales son áreas, un centro de salud que acumula una serie de flora microbiana, de microorganismos, que si bien es cierto coinciden algunos con los microorganismos de la comunidad, pero son diferentes por su característica de manejo de antibióticos, de terapia, que genera muchos mecanismos
de resistencia y protección. Entonces, si el agua de la calle, de usted tomar, de su casa, usted le pone un nivel de cloración, por ejemplo, entre 0.5 y 1 parte por millón, usted no puede manejar esa agua igualito en el hospital, porque los microorganismos son más hábiles que usted y los mecanismos son más viejos que el ser humano y tienen una capacidad de defensa y de protección que si usted le pone 0.5 una parte por millón, se van a reír del agua y van a desarrollarse con mucha facilidad. Sobre todo cuando tienen una lesión a nivel, por ejemplo, de la barrera de la piel o a nivel de determinado tipo de flora en área, en mucosa, en tejido, que son capaces de penetrar y violar esa defensa. Y por eso nosotros, con la asesoría, amén de que en el país a nivel mundial no hay una política compartida definida sobre qué nivel de coloración del agua debe ser aplicada en el hospital, nosotros decidimos, por un problema de evidencia científica, que el agua del hospital Robert Rick Cabral debe estar con una cloración entre 3 y 4 partes por millón. Y ese ha sido el gran triunfo de nosotros para mantener una tasa de infección por debajo del 2%. La tasa de infección de Robert Rick Cabral es alrededor, en este mes que hacemos un informe mensual, está en 1.36. Decir eso es compararnos nosotros con cualquier país del mundo de carácter desarrollado. Y eso es producto... Doctor, usted me está hablando de algo muy costoso. Así o sea, mismo. mantener ese programa y mantener el agua en estas condiciones de calidad. Eso es costoso y los recursos, doctor. Bueno, mire, nosotros con eso, nosotros tenemos una discusión hasta con el área del Ministerio de Salud con relación a eso. Porque usted sabe que cuando no hay una política concreta compartida, cuando usted asume una gestión, usted va y cree que debe de ser diferente porque la parte que se maneja a nivel mundial en algunas áreas tiene otra característica, pero la medicina se maneja con evidencia científica, no con lo que yo creo de presunción. Hay países que manejan su agua, como Estados Unidos, por 4 puntos por millón. Por eso usted puede tomarse el agua en Estados Unidos desde la ducha, sin ningún tipo de problema. Hay otros países también que la manejan así. En este país nuestro no se maneja así, se maneja con otro criterio, 0.5, 1 punto por un problema del país. Por eso hay muchas enfermedades hídricas y contaminaciones, pero eso es parte del tema de ahorita. Pero nosotros tenemos un enfrentamiento porque las autoridades creen que ese cloro es muy exagerado. Nosotros decimos que no. Nosotros tenemos 16 años en Robert Rick y no hemos dado el lujo. Hay programas de televisión que han hecho 3 investigaciones en 10 hospitales de República Dominicana, incluyendo Robert Rick Cabral, Plaza de la Salud, Maternidad, el Mocoso Cuello, y en todos esos hospitales el agua tiene niveles de contaminación demasiado altos y la única agua que sale con un control estricto es la del Robert Rick Cabral. Han hecho 3 programas de televisión nacional en 10 hospitales, los más importantes del país. Entonces nosotros no ha demostrado eso científicamente, que ese es el control del agua. Y eso es día a por día. Yo tengo un control de la cloración de esa agua. A las 9 de la mañana ya esa agua tiene que estar medida, el nivel de cloro. 24/7 con una persona que se designa para que le dé seguimiento a eso. Y eso es estricto, estricto, estricto. Obviamente eso tiene un costo porque tiene que tener disponibilidad de cloración. Hasta ahora nosotros hemos tenido los que han dirigido el hospital desde la gestión que lo formamos el programa hasta ahora, una actitud de comprensión y yo soy celoso con eso porque cuando ese cloro no me puede faltar en el Robert Rick Cabral, tiene que estar permanentemente ahí porque yo me mato con cualquiera porque ese cloro aparezca y eso es un problema de reto porque no tan solo ese control está vinculado a que la gente cumple, que tiene que lavarse las manos, que tiene que adoptar ciertas medidas, sino es el efecto que hemos provocado nosotros de mantener esa cloración a esos niveles para que nos mantenga una infección con esa característica. Nosotros tenemos una meta desde que formamos ese programa y es que nunca lleguemos a 3% de tasa de infección y nunca en 16 años hemos llegado a eso. Lo máximo que hemos llegado es a 2.0%. Después siempre está entre 1.5, 1.60, 1.80, 1.6. Esa es la tasa de infección de Robert Rick Cabral. Doctor, y es nuestro triunfo. Doctor, visto esto, y quiero dar testimonio de que usted no está exagerando, porque antes de esta entrevista, ni usted sabía que no habíamos hecho nuestra investigación con respecto a ese tema en el Robert Rick Cabral.
y la realidad es como usted la está contando. Ahora bien, doctor, dentro de todo ese programa del porcentaje que tienen ustedes de infecciones, díganos, doctor, ¿cuáles son las bacterias, virus e infecciones que se han detectado o que más han incidido y ustedes han tenido que poner mayor atención en este programa? Esto, después de la pausa, doctor. Bien. Doctor, antes de irnos a la pausa, le dejaba en el aire porque tengo una inquietud tremenda. La pregunta de en estos números que ustedes tienen y que manejan realmente, ¿cuáles han sido las bacterias, infecciones recurrentes, los virus que más han tenido que combatir? ¿Y cómo se la arregla este programa? Y usted, doctor, porque tenemos mucha información sobre su lucha, específicamente en el área de diálisis. Sí, los microorganismos más frecuentes que nos generan problemas, que nos pueden generar problemas, por ejemplo, como brotes. En los 16 años nosotros nada más hemos tenido 3 brotes de microorganismos en lo que tenemos el programa. 16 años, 3 brotes, imagínese usted. Y los microorganismos, sí, 3 brotes solo. Y los microorganismos que han incidido en esos brotes son las Klebsiella pneumoniae, que son unos microorganismos muy frecuentes en el área quirúrgica, la Klebsiella, las Pseudomonas, que son unos microorganismos también que se producen mucho en el área de quemado, en el área también de cuidados intensivos, y las Cándida, que son también unos hongos que se generan. Las Cándida. Las Cándidas, exactamente. Esos son los, tuvimos una vez la Serratia también, que fue un microorganismo que nos generó parte del problema de los brotes, pero son los microorganismos más frecuentes que nosotros identificamos en el Robert Rick Cabral. Klebsiella, Cándida, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia. O sea, son esos de los microorganismos que le mantenemos un control, por eso la tasa de infección tan baja que tenemos en el Robert Rick Cabral. En la unidad de diálisis, increíblemente también nosotros tenemos un excelente control de eso, porque nosotros, el control de cloración del agua que está entre 3 y 4, pero usted sabe que la unidad de diálisis es una unidad aislada, aparte, que la unidad de diálisis tiene que tener toda una serie de condiciones, de maquinaria que permita llevar ese nivel de cloración a nivel de cloro que tiene el ser humano, que circula fisiológicamente. Y eso está vinculado a una serie de filtros, una serie de controles de las máquinas, una serie de estructuras para lograr que el líquido que sale y entra en el organismo de esos niños sean líquidos que sean compatibles fisiológicamente con el organismo. Entonces, en el Robert Rick está esa estructura y esa máquina, a pesar de que, y esto es una primicia que lo voy a dar por aquí, en el país no existen unidades de diálisis completa. Normalmente, no. Lo que existe normalmente son unidades de bomba de potabilización del agua, porque la mayoría llevan hasta un nivel de potabilización, pero faltan 2 pasos finales, que son 2 niveles de filtro que terminan eliminando totalmente las partículas más invisibles y más dañinas del organismo. Y eso la grande mayoría de las unidades de diálisis en el país no la tienen. Y nosotros hemos hecho una propuesta que le hemos entregado por escrito con todos los pasos y los 2 pasos que faltan para que terminen siendo unidades de diálisis. Lo que pasa es que ya eso es un problema de otra característica, de otra naturaleza, que deben de involucrarse en eso. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos ciertas infecciones que se generan, por ejemplo, por la manipulación de los catéteres, porque las personas, si se dializan 3 veces a la semana, ustedes saben que las personas se van a su casa. Cuando se van a su casa, los familiares por un nivel de educación, los niños también, la jugadera, el trato, pueden también contaminarse, pero el control de las infecciones no es alta para lo que es el nivel de complejidad y de agresividad que tienen los niños vinculados al problema de la diálisis. Pero eso es una información que nosotros podemos dar y una preocupación, porque como usted está hablando de diálisis, y la diálisis no solo está también en niños, sino también está en adultos, y aquí esa maquinaria la maneja compañías privadas que no son del gobierno. No son de los hospitales, la unidad de...
No, están instaladas en los hospitales, pero son estructuras que la manejan instituciones privadas, que le dan, sí, son la instalan, le dan mantenimiento y todo eso. El hospital solo da el servicio. Y usted entiende cómo es, pero por la naturaleza misma del modelo de salud, del sistema de salud. O sea, ahí es que está el problema. Y entonces nosotros tenemos hallado formas de dializar. Tenemos una diálisis, la tradicional, que vía un catete que usted se le pone a nivel de uno de los miembros superiores, y también la dialización vía peritoneal, que también lo hace la compañía privada, que es quien le da seguimiento a ese problema por su compañía, por sus instituciones. Eso son lo que la República Dominicana, porque el gobierno no tiene una política de Estado, porque el sistema tiene esa característica, es un sistema neoliberal. Tenemos, siendo honestos, que entender, doctor, que es cuestión de costo, es cuestión de recursos y de voluntades. Sobre no de todo, una voluntad. Sobre todo, yo no creo que sea de costo, porque la medicina es cara. Ahora bien, cuando depende de lo que usted entienda y vea los servicios de salud. Si usted ve el servicio de salud como un medio de producción de dinero, usted va a generar una mentalidad de costo-servicio. Si usted va a ver la medicina como un derecho humano, usted va a ver la medicina no en función del costo y servicio, sino del servicio, porque el costo tiene que cubrirlo el país. Porque otros países con menos condiciones que nosotros, más pobres que nosotros, tienen sistemas de salud que no generan esa mentalidad. Por eso es que este país, cuando usted tiene una enfermedad, los famosos ese sistema de seguridad social y el servicio de salud, la gente dice que le han dicho un plan básico, como que si usted se maneja en salud con plan, usted se maneja en salud con enfermedad y tiene que resolver su problema de salud. Entonces, eso depende de la naturaleza de quienes estructuran el sistema de salud, dirigen el sistema de salud y la mentalidad que tengan el sistema de salud. En la salud hay que invertir lo que hay que invertir, porque eso es una inversión que genera salud, producción, genera que un país esté muy activo, muy alegre y esté produciendo, pero un país enfermo. Y hasta económicamente, doctor, esto ayuda. Lógico, el claro. sistema económico del país. Lógico, si el país, la persona que trabaja y los que no trabajan está en salud, la inversión va a ser menos y la gente va a trabajar. Es maravilloso escuchar hablar al médico salubrista, al médico involucrado con la salud social, en la defensa de la salud, del derecho a la salud. Doctor, pero no podemos dejar de lado las epidemias, doctor. Bueno. COVID-19 y Robert Reed Cabral. Hábleme del COVID-19 y de ese trabajo que están ustedes haciendo también en relación con los niños afectados del COVID y cómo están previniendo que no se propague el virus dentro de las áreas donde hay niños afectados. Bueno, ese ha sido el gran problema de esta bendita pandemia, por un lado, pero ha sido la virtud. Porque en el caso de los niños, la incidencia y la agresividad de esta pandemia no es tan llamativa, no es tan dominante, no inciden tanto como en el adulto, en el envejeciente. La tasa de incidencia a nivel infantil está alrededor por debajo de un 10% de la infección. Y la posibilidad de fallecimiento también son muy escasas. Vinculado eso al nivel de inmunidad del sistema inmunológico de los niños. Por eso, los niveles de ataque a nivel de infección en los niños es mucho menor y mundialmente es así. En principio se conocía poco por un problema de lo nuevo de la pandemia, pero ya se tiene un nivel de información. Por eso se dice que en el caso de la vacunación no deben priorizarse los niños, sino deben priorizarse la persona a partir de los 18 años, de los 17 años, porque hay un problema de demostración que los efectos son mayores a partir de esa edad. Eso no implica y no significa que los niños no sean susceptibles de enfermarse ni de morirse, porque hay una tasa de 1% muy importante. Pero recordemos, doctor, que habemos muchos abuelos sufridos. Sí. Porque en un momento aquí en nuestro país se quiso satanizar y indicar al niño como responsable del contagio de los abuelos. No lleven los niños donde los abuelos.
que los niños son portadores y no lo notan. Y le está hablando un abuelo sufrido. Sí, O sea, en principio, eso se puede entender porque era parte del nivel de todavía de poco dominio, de conocimiento clínico, comportamiento de este virus, de cómo se daba, cómo se manifestaba. Y entonces era un elemento de preocupación que tenía cierta lógica desde el punto de vista hasta que tú conocieras la dinámica de esto. Pero una vez tú la conoces como es el día de hoy, como ya que hay un conocimiento ya pleno del comportamiento de esta pandemia, ya la gente tiene ya un nivel de información, ya los países, el mundo tiene un nivel de información y ya hay política trazada. Por eso, y yo debo decir aquí lo siguiente, lamentablemente, con relación a la pandemia, nosotros tenemos un tremendo problema ¿cuál, doctor? ¿Cuál es ese tremendo problema? bueno, porque los gobiernos que nos han dirigido y que nos está dirigiendo le ha generado una imagen al país que tenemos un control de la pandemia y eso no es verdad y lo digo responsablemente. No es verdad porque... Espérese. Se ha vendido y es cierto Lógico, que está lógico. controlada la pandemia. No es verdad eso. No, jamás. Mire, en un país como este que tiene, según el gobierno, oficialmente alrededor de 11 millones de ciudadanos y unos 2 o 3 millones que circulan por ahí de manera como circulan, usted no debe, para buscar un microorganismo que ha generado una pandemia, usted no puede permitir desarrollar, aplicar de que 1000 pruebas, 2000 pruebas, 3000 pruebas, 700 pruebas, como hacen en República Dominicana. No, porque hay un principio de la epidemiología. La pandemia, cuando ya usted, por incapacidad de su sistema de vigilancia epidemiológico, permite que se disemine en el territorio, usted tiene la necesidad, la obligación de aplicar todos los recursos económicos, tecnológicos y epidemiológicos necesarios y suficientes para identificar dónde están metidos todos los casos. Si usted no identifica los casos dónde están, usted se va a mantener en esa sociedad con una activación permanente de ese microorganismo hasta que el microorganismo logre infectar alrededor del 90 o 95% de la población susceptible de ser infectada. ¿Qué significa eso? Que en República Dominicana nosotros deberíamos hacer todos los días para saber realmente cuántos casos tenemos aquí, alrededor de 40,000, 50,000, 35,000 pruebas, claro, para poder saber realmente cuántos casos hay en República Dominicana. No lo que hace el gobierno, que hace de que 2,000, 3,000 y se pone a reportar 3, 4, 500, 300, 100, 200 para generarle al país que tenemos un control. Porque el gobierno tiene una preeminencia de visión económica, el gobierno no tiene una preeminencia de visión de sanitaria y por eso el gobierno se ha preocupado por dinamizar todo el aparato productivo y minimizar la búsqueda e identificación de los casos. Entonces, ¿cuándo usted se da cuenta que hay un problema epidemiológico en ese país? Cuando la tasa de positividad de ese país está por encima del 5%, por encima del 10% y nunca ha llegado por debajo del 1%. Usted se da cuenta que ese microorganismo, esa pandemia, esa epidemia o ese brote está activo en cualquier territorio. Y nosotros nunca hemos tenido en República Dominicana una tasa de positividad por debajo del 5%. Nunca. Siempre ha estado por encima del 5, por encima del 10 en términos generales. Y si usted lo mide por día, porque este virus tiene un comportamiento que se incuba entre 0 y 14 días. Entonces, usted tiene que manejar el virus, el seguimiento del virus cada 21 días. ¿Por qué? Porque si él se incuba entre 0 y 14, usted tiene que seguirle por delante al virus, no puede irle por detrás. Usted tiene que evaluar el virus, el virus cada día, cada semana, cada 15 días y cada 21 días. No puede evaluarlo al mes, porque ya el virus en el mes tiene otras características, otras condiciones. Lo máximo que puede llegar para evaluarlo es 15 días. Entonces, usted no puede venirle a decirle a una gente que tiene unos datos mensuales, datos que son sus registros, que no son creíbles, y usted entonces genera un problema que es el más serio que tenemos en República Dominicana. Mientras muchas partes del mundo no tienen vacuna. Mire, nosotros empezamos en febrero, 16 de febrero a vacunar. Tenemos 7 meses vacunando. Y usted sabe la tasa de vacunación completa que tenemos después de 7 meses que tenemos vacunando. Lamentablemente el 41.68. Solo se ha vacunado. Tenemos más de 2 meses planchados ahí, plantados, que no ni subimos ni bajamos.
¿Usted sabe cuál es la tasa de cobertura que tiene el país de una sola dosis? 51.82%. ¿Y usted sabe cuál es la tasa de cobertura del invento que se hicieron ellos de que tercera dosis para todo el mundo? 6 puntos y pico. Y eso es un fracaso, un esquema de vacunación, porque los países que han iniciado recientemente su esquema de vacunación, que tienen 3 meses, 4 meses, ya van por encima de 60, de 50, de 70. Porque en este país, lejos de aumentarse el interés, la búsqueda, el esquema de vacunación, se retrotrajo porque se le introdujo a la gente de que aquí había que vacunarse todo el mundo con una famosa tercera dosis a partir de un invento de cepa y de otra cosa, sin aval científico, sin ninguna evaluación, que hasta el día de hoy todavía el gobierno dominicano no le ha entregado al país un informe científico de los efectos, la importancia, dónde qué tipo de enfermedades, qué tipo de área, cuál es el radio de acción de microorganismos, de todo ese proceso de vacuna que se ha aplicado aquí en los últimos 7 meses. El país no conoce eso. Y si usted no conoce eso, ¿cómo usted hace política? ¿Cómo usted adopta medidas? En un país donde hay una visión cristiana que no comparte con la vacuna, en un país donde hay un problema educativo que no cree en la vacuna, en un país donde hay un sector de gente que impulsa contra la vacuna. Entonces, el gobierno, lejos de ayudar a eso, mire cómo se ha demostrado en el día de ayer, se presentó una investigación en la revista, una de las revistas más científicas independientes, la revista The Lancet, donde se ha comprobado que no se necesita ponerle refuerzo a la gente, que lo que hay que hacer, vacunar el 90 y 95% de la población, porque no van alrededor de 200 y pico millones de gente infectados con el COVID. Esa gente no se han enfermado, están inmunizados. ¿Para qué usted le va a poner vacuna? Doctor, se nos fue el tiempo, pero queríamos así brevemente, doctor, señalarle el hecho que esto que usted dice del porcentaje real de vacunación y de pruebas en los resultados finales en cuanto a los fallecimientos, que por un lado estamos diciendo que tenemos 4.000 y pico de fallecidos, pero la Junta Central Electoral ha señalado que tenemos 8.600 y pico. Ese es el verdadero registro. Este es el verdadero registro. Claro, claro. Yo siempre lo he dicho. Aquí hay un subregistro en todas las enfermedades que son de notificación obligatoria. De dengue, de mortalidad infantil, de mortalidad materna. Eso no se oculta. Lo que pasa es que lamentablemente estamos en este país, el gobierno lo contrata porque lo da una institución oficial que también tiene que registrar datos, se lo presenta al público y agarran al gobierno entonces en pago. Al epidemiólogo, doctor. La vacuna china, como le dicen, la Sinovac, es realmente una vacuna efectiva y es la que ha logrado hacer esta sensación o crear esta sensación de inmunización colectiva. No hay inmunización colectiva todavía, ni en ninguna parte del No, mundo. que han hecho creer, pues han quitado el toque de queda, han quitado esto, o sea... pero eso lo ha hecho el gobierno, no por un problema de inmunidad. No hay inmunización de rebaño todavía, doctor. No, jamás. Eso no jamás. Todavía tenemos para hacer eso, tenemos que aplicar la cobertura, no como dice el gobierno. Ya está demostrado en el mundo que no vale un 70% de cobertura para resolver el problema de la pandemia. Tiene que estar por encima del 90%. Es que eso no es un invento. Eso es así. Es la realidad. Y lo he venido diciendo. Y están los países que tienen por encima de 80%. Son los que están controlando la pandemia. Tipo Chile, que está por encima de 80%. Es por ahí que van. Mire, las vacunas, todas las vacunas o los ensayos clínicos que en la etapa en que están, a pesar de que hay dos vacunas que ya se han autorizado ya y registrado como vacunas oficiales, que fue la Pfizer, que la autorizaron nada más en los Estados Unidos, nada más ahí, más parte, y una cubana que autorizaron en Cuba ya como vacuna oficial porque cumplió toda la etapa. Después, todos los ensayos que hay en el mundo de vacunas son ensayos clínicos. Ahora bien, todos esos ensayos clínicos logran y cumplen con los requisitos que se plantean en una investigación científica para usted generar una vacuna. Y con eso yo soy responsable, no manejo la parte ideológica ni política, que fue el error que cometieron en este país, que quisieron poner a China contra Estados Unidos por una política de Donald Trump y del gobierno de aquí, que generó un conflicto tremendo. Y por eso, en principio, no compran vacuna china, sino vacuna americana,
y europea, y los americanos le hicieron el trompo al país porque no le cumplieron con los contratos, y entonces recurrieron a China, que es quien ha traído aquí más de 15 millones de dosis de vacunas, y los otros han traído alrededor de 5. Aquí hay más de 20 millones de dosis de vacunas, que ha abierto lo siguiente con esas vacunas. Es muy probable que muchas de esas vacunas caduzcan y se dañen, porque esas vacunas tienen un tiempo de caducidad. Aquí hay más de 20 millones de dosis de vacunas. Apenas van 11 millones en 7 meses administradas. Eso significa que hay más de 10 millones de dosis de vacunas ahí almacenadas disponibles. Y eso tiene un tiempo de caducidad. Y eso sería un crimen que esa vacuna se dañe. Bien, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Valió la pena estar atrás de usted porque realmente, doctor, estos datos que usted está dando, esta información que usted está llevando a los amigos televidentes de Consulta Participativa a todo el país, es una información vital para la tranquilidad psicológica de los dominicanos, porque aquí hay gente que se cree que estamos inmunizados, que nos pusimos las 3 dosis, que ya podemos, ya no mascarilla, ya usted va a los lugares y usted tiene que exigir, si usted tiene conciencia al semejante, mire, póngase la mascarilla. O sea, que realmente, doctor, este ha sido un conversatorio instructivo. Doctor, se nos fue el tiempo y nos están haciendo demasiado señas. Muchísimas gracias y lo dejo comprometido por una próxima entrega, doctor. Sí, sí, que todavía hay mucho, queda mucho, no hay problema. Gracias. Gracias, bye, doctor. Gracias. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima intervención del doctor, esto es lo que realmente hay que informar, hay que decir a la gente. Doctor Carlos Félix Cuello, sabíamos y sabemos de su capacidad y de su preparación en cuanto a medicina saludista se refiere, en cuanto a programas, planes y proyectos para proteger la salud de la sociedad dominicana. A ustedes, amigos televidentes, nuestra exhortación en tiempos de pandemia. Primero, si no es obligatorio, permanece en casa. Segundo, vacúnate. Si no te has vacunado, como dice el doctor, todas las vacunas tienen la calidad y la eficiencia para prevenir y ayudar al organismo a combatir un posible contagio del virus. No lo dejes para luego. Vacúnate. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.